Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a un video más de la historia del arte. El día de hoy hablaremos de la época del barroco, específicamente del barroco francés, su expansión por Alemania, Austria, Inglaterra y su arquitectura. A su vez, cómo fue involucrada y dio cambios muy frecuentes y sobre todo muy importantes en la pintura flamenca y holandesa. Sin antes mencionar que el barroco se caracterizaba por su gran ornamentación y exageración en diferentes ámbitos como es la pintura, escultura y arquitectura. Sin más que decir, comencemos. El barroco en Francia, un estilo arquitectónico que se desarrolló durante el siglo XVII, alrededor de los años 1601 a 1750. La arquitectura barroca en Francia tuvo sus inicios durante el gobierno del rey Luis XIII, quien junto a dos arquitectos franceses, Salomon de Brosse y Jacques Le Messier, empezaron a experimentar con distintas formas y técnicas barrocas. El rey Luis y el arquitecto francés dominaban la escena arquitectónica. La construcción del Palacio de Versalles en 1661 a 1710 y la construcción de la iglesia de Val-de-Grâce en 1645 a 1667 son uno de los ejemplos más destacados de esta época. Este estilo tomó como punto de partida lo que es la arquitectura italiana. También se inclinó hacia el norte de Europa con escuelas holandesas y flamencas. La expansión de la arquitectura barroca francesa en Alemania. En Alemania la arquitectura se vio sujeta a la influencia francesa, especialmente en la construcción de palacios. Aquí sobresalen los palacios de Múnich. En cambio, las iglesias de esta misma época siguen el modelo barroco italiano. En las iglesias se tiende al espacio único y con toda una serie de elementos que tratan de crear la sensación de movimiento. Arquitectura en Austria del siglo XVII. La arquitectura barroca es uno de los estilos arquitectónicos más destacados en Austria. La combinación de los elementos clásicos con la ornamentación y el exceso fue esencial en la arquitectura barroca austriaca. Los arquitectos austriacos como Johann Bertram Fischer desarrollaron el estilo a principios del siglo XVII en Viena. Viena del siglo XVII. La Biblioteca Nacional Austriaca es una verdadera joya del barroco y para muchos la biblioteca más bonita del mundo. Fue construida a mediados del siglo XVII por el arquitecto Johann Fischer. Atendiendo al encargo hecho por el emperador Carlos VI, que la concibió como un ala anexa al Palacio Imperial de Viena. Algunas de las características que se destacaron aquí fue el uso de la curva, ya que en el arte barroco de Inglaterra se caracterizó por el uso de curvas y líneas luminosas como se ve en la arquitectura de Christopher Wren. También la decoración opulenta, ya que los interiores de los edificios barrocos en Inglaterra se caracterizaron por una decoración opulenta con uso de materiales como el mármol, el oro y la plata. El uso de la luz fue un gran elemento importante en el arte barroco en Inglaterra y se utilizó para crear efectos dramáticos y emocionales. También la influencia del rey Luis XIV de Francia fue un gran promotor del arte barroco y su influencia se extendió a la corte inglesa, donde se adoptaron muchos de los estilos y motivos decorativos franceses. La pintura flamenca y su influencia en el barroco. La pintura flamenca tuvo un impacto significativo en el desarrollo del estilo barroco en Europa. Características de la pintura flamenca que influyeron en el barroco. Uso del chiaroscuro. La pintura flamenca utilizó el chiaroscuro, una técnica que consiste en contrastar la luz y la sombra para crear un efecto dramático.
Realismo y detallismo. La pintura flamenca se caracterizó por su realismo y detallismo, lo que influyó en la creación de obras barrocas que también se enfocaban en la representación detallada de la realidad. Uso del color. La pintura flamenca utilizó un amplio rango de colores, lo que influyó en la creación de obras barrocas que también se caracterizaban por su riqueza cromática. Artistas flamencos que influenciaron en el barroco. Peter Paul Rubens. Rubens fue uno de los artistas flamencos más influyentes en el desarrollo del barroco. Su uso del chiaroscuro y su realismo influenciaron en la creación de obras barrocas. Anthony Van Dijk. Van Dijk fue otro artista flamenco que influenció en el desarrollo del barroco. Su uso del color y su realismo influyeron en la creación de obras barrocas. Legado de la pintura flamenca en el barroco. Desarrollo del estilo barroco. La pintura flamenca influyó en el desarrollo del estilo barroco en Europa. El uso del chiaroscuro, el realismo y el color son característicos del estilo barroco. La arquitectura barroca holandesa, también conocida como clasicismo holandés, se desarrolla a partir del siglo XVII. Se caracteriza por su sobriedad y moderación distintiva, y también priorizaban mucho la funcionalidad de sus arquitecturas. Los principales arquitectos de la época fueron Andrea Palladio y Vincenzo Scamozzi. Las principales características de esta época fueron el uso de pilastras grandes que daban sensación de monumentalidad, frontones centrales, remates semicirculares o triangulares que daban simetría al diseño, tejados a dos aguas, lo que facilitaba el drenaje y daba una estética equilibrada. También tenía una decoración austera, es decir, que tenía ausencia de ornamentos excesivos. En cuanto a pintura, los principales artistas destacados eran Rembrandt, Vermeer y Hall. Usaban luz y sombra en sus pinturas para dar efectos dramáticos, pero sin recurrir a la ornamentación excesiva. Los temas que retrataban en el barroco holandés era la cotidianidad, historias de mitología y la naturaleza. El barroco ha sido una de las épocas que dio grandes cambios para el desarrollo, evolución y visión de la humanidad. Maravillosas y majestuosas obras de arte, escultura y arquitectura están vigentes hasta la actualidad, dándonos a conocer la grandiosa intelectualidad de esa época.